Esta cápsula tiene por objetivo continuar hablando de la obra La Celestina de Fernando de Rojas y en particular el erotismo y la violencia en la obra, junto con presentar algunas características generales de la teoría médica de Hipócrates y la noción médica de los amantes o del amor. La Celestina, como hemos comentado, es una crítica al amor cortés, un imaginario de que el amor solamente era una experiencia sutil que podían vivenciar los nobles. La Celestina viene a decir que el amor cortés no es más que una imagen y una pantalla para ocultar el verdadero deseo, que es el deseo del sexual, el deseo erótico que atraviesa no tan solo a los nobles y a los pobres, a los plebeyos y a los aristócratas. En ese sentido los vincula a todos y los humaniza, justamente rompiendo esta mirada vertical que tenía la sociedad medieval en torno a plebeyos y nobles, que algunos sí podían alcanzar ciertas sutilezas como el amor y en otros solamente existían los instintos primarios como el deseo sexual. De ahí que la Celestina viene a decir a través de Calisto y Melibea que estos jóvenes nobles se parecen a las prostitutas, se parecen a los rufianes porque son humanos y en el fondo lo que los vincula es el deseo sexual, es el erotismo, es la violencia. Ahora el caso de la violencia lo podemos apreciar en muchos aspectos, ¿no? Especialmente los primeros vínculos entre Calisto y Melibea, y ahí la crítica ha dicho que la crítica ha rescatado como primer aspecto el hecho de que Calisto quiera hacer la filocaptio, ¿no? Que el hecho de que Calisto le embruje a Melibea a través del hechizo que le va a hacer la Celestina ya es un primer antecedente de la violencia sexual. Él le pide a Celestina un cordón de Melibea, el cordón de su vestuario, justamente para poder sanarlo de una enfermedad que es el dolor de muelas, y Melibea perfectamente entiende que se refiere con el dolor de muelas cuando la Celestina le trae esta noticia. Y allí se cree, y está justamente la ambigüedad del elemento mágico en la obra, ¿no? Si efectivamente Melibea es hechizada por Celestina en su conjuro o la joven desea poder vincularse con Calisto, pero ya este primer acto del protagonista varón, Calisto, que intenta obtener a la amada a través de medios maléficos, como es en este caso el conjuro del demonio, es un primer antecedente de la violencia sexual que ejerce el protagonista sobre la protagonista femenina, ¿no? También la unión de ambos se manifiestan en muchos aspectos, ¿no? Cuando él identifica su amor como cáncer, como deseo, pero principalmente en las escenas cuando están ellos e intiman en los encuentros sexuales, ¿no? Porque sus encuentros están teñidos de violencia. La primera vez que Calisto se desflora a Melibea, pese a sus objeciones, y ahí es prácticamente una violación. Ella no quiere todavía acostarse con él, pero él la arrebata, ¿no? Y allí es la pregunta, ¿y dónde quedó el amor cortés? ¿Dónde quedó esta imagen divina y platónica de la amada? Mientras que la segunda se puede comprobar que pese a las protestas de la joven, Calisto no está dispuesto a aceptar una negativa a su deseo, y tal como parece por tener por costumbre, se abalanza sobre su amante quitándole la ropa, ¿no? Hay dos escenas que podemos ver claramente nosotros la violencia sexual que ejerce el protagonista varón sobre Melibea. Por su parte, Melibea expresa su amor en términos destructores, ¿no? Ella también de alguna forma va a entrar a este vínculo masoquista. Madre mía, que me comen este corazón serpientes dentro de mi cuerpo. Ella también entiende la sexualidad como un hito violento, ¿no? Y rechaza el matrimonio que no puede concebir como un final feliz a su relación. Más vale ser buena amiga que mal casada, va a decir, y eso es uno de los textos clásicos de Melibea, ¿no? Ella optando por este camino de las buenas amigas y citándose y vinculándose justamente con otras heroínas deseantes, concupiscentes de la historia literaria, como Dido, como Calisto, como Medea, muchas otras mujeres que principalmente le ha movido el motor del deseo, ¿no? Y de ahí que sea justamente este motor un proceso de destrucción que culmina con su suicidio, que ella concibe como un acto de amor.
sabe que Calisto ha muerto y ella, bueno, también entra en esta cadena del dolor, de la violencia y se suicida y tiene un texto fantástico desde la torre, ¿no? Y de ahí que la parodia del amor cortés de la Celestina no se conforma con provocar la risa, casi siempre una risa nerviosa, consciente del fin nefasto que se avecina, ni con hacer una crítica social despiadada. Ningún personaje sale bien parado. Calisto, los nobles, los escuderos, las doncellas, las prostitutas, también revela una concepción del erotismo y el amor en la que participan Eros y Tánatos, ¿no? El amor y la violencia, como diría Paz, y Octavio Paz fue uno de los primeros a observar este aspecto en la obra de Fernando de Rojas. El carácter realista y dialógico de la Celestina se extiende a la noción del amor, ¿no? Y pone de manifiesto, de modo muy acorde con la sensibilidad moderna, que más allá de las convenciones del amor cortés, la experiencia erótica y amorosa es fundamentalmente ambigua. Descorre el velo, corre la cortina, nos revela justamente un tema importante al interior de la cultura. ¿Qué es la experiencia sexual? ¿Cómo se vive? ¿No? ¿Cómo se construye una armonía en ese mundo y no se disocia entre un discurso amoroso y la violencia, ¿no? Que te beso y te golpeo, estas relaciones viciosas donde de alguna manera el círculo de la violencia muy establecido en nuestra cultura y que provienen del amor cortés y que fundamentalmente después se agudiza con el amor romántico del siglo XIX. De ahí que la Celestina es una crítica social justamente a esta construcción del primer amor cortés. Ahora me gustaría aprovechar de comentar algunos temas importantes en torno a la teoría de los humores, que va a plantear Hipócrates, ¿no? Yo los invito a revisar estos PowerPoint que están alojados en ADECA, donde ustedes se van a poder enterar justamente esta idea medieval de que el cuerpo está dividido en 4 flemas, ¿no? Y que son la bilis negra, la bilis amarilla, que van a componer justamente las personalidades flemáticas, sanguíneas, melancólicas y coléricas, y cada de ellas dominadas por un elemento y por un elemento también de un elemento simbólico, ¿no? Se cree que Calisto y Melibea son coléricos, ellos por algo también son personas intensas que un poco según la teoría hipocrática deberían haber buscado un complemento, ¿no? Que pudiese conjugar esas dos personalidades, justamente buscando la idea de la armonía en los amantes. Durante el periodo neoclásico en Europa la teoría humoral dominó en la práctica médica, en ocasiones resultando en situaciones un tanto dramáticas. Prácticas típicas del siglo XVIII como el sangrado o la aplicación del calor eran la solución de la teoría de los 4 humores, en estos casos para tratar los excesos de sangre y de bilis respectivamente. Por otro lado, mucha gente pensaba que existía una cantidad infinita de humores en el organismo, por lo que era muy normal creer que la pérdida de fluido era una forma de la muerte. Yo los invito a hacer una revisión detallada justamente de la teoría hipocrática, donde se va a exponer cada uno de este tipo de personalidades que existen a partir de los humores, ¿no? A partir de los humores como la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, ¿no? Y su estrecha relación con los 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, y además de la relación que se le atribuían con otras cualidades, ¿no? Como lo frío, lo húmedo y lo seco. Entonces esta idea de que dependiendo la cantidad de la flema que dominase en el individuo, justamente debía buscar un equilibrio con otra persona que pudiese equilibrar estas relaciones. Si uno tenía mucho caliente o mucho yin, como dirían los orientales, le faltaba yang, ¿no? Y quizás no tan solo en el amor, sino que también en uno mismo y en encontrar el equilibrio de la salud. Si uno se resfría es porque tiene mucho frío, le faltó calor, ¿no? Entonces después nosotros tomamos cosas calientes para poder botar ese exceso de frío. Y así era una teoría muy interesante que, vuelvo a insistir, que dominó en el canon médico hasta antes de la aparición de la farmacología, que hoy día domina el farmacopoder. Todo lo hacemos a partir principalmente de químicos, más que cuidar esta relación de los 4 elementos, que fue un poco la idea de la teoría hipocrática, ¿no? ¿Y por qué lo cito? Justamente porque se cree que uno de los desequilibrios amorosos y el fracaso entre Calisto y Melibea es justamente porque ambos personajes están dominados por el fuego y buscaron un amor
tempestuoso, un amor violento, justamente que no pudo encontrar un orden y el equilibrio que se espera que se encuentre en el amor. Y justamente vienen a ser unos personajes que ocultan un deseo sexual irrefrenable bajo un discurso y bajo palabras que no se condicen con sus prácticas. Y esa crítica, y ese es el mensaje que nos presenta Fernando de Rojas, porque recuerden ustedes que La Celestina es por sobre todo un manual educativo para la juventud, un manual educativo para poder entender la sexualidad a una temprana edad, para tener una educación sexual afectiva integral. Yo por eso los invito a ustedes a pensar en estos temas y a pensar cómo justamente La Celestina, un clásico de la literatura española, que contribuye a pensar en una educación sexual integral, que es lo que esperamos para Chile.